Continuando con esta prueba de consolidación, ahorita llevamos determinado hasta el módulo de variación volumétrica. Ahora sí vamos a empezarnos a adentrar a los tiempos. Esto que denominamos aquí T50 y T90. ¿A qué se refiere eso? Bueno, lo podemos interpretar de esta manera. Es el tiempo necesario para que el suelo alcance entre lo que es el 50 o el 90% de la consolidación primaria. Aquí hay un detalle. Aparece esta palabra consolidación primaria. Entonces, antes de continuar con el cálculo, vamos a definir bien esto de qué es esta consolidación primaria, porque también hay una consolidación secundaria. Ambas son deformaciones del suelo. Y cada una de ellas tiene un porqué. La consolidación primaria, que es la que estoy desarrollando en la prueba de consolidación, es el asentamiento que se presenta durante la transferencia de carga. Recuerden que el suelo está saturado. Al aplicarle la carga, el primero que toma esta presión es el agua. Pero como el suelo es un medio permeable, claro, permeabilidades muy bajas, abajo de por 10 a la menos 8 centímetros sobre segundo, entonces esto le toma tiempo al suelo. Además, en el momento que se va haciendo la transferencia de carga, cada vez la presión en el agua tiende a cero. Y por lo tanto el proceso de la consolidación es más lento conforme va pasando el tiempo. Entonces, esta consolidación primaria es esa transferencia de carga. Primero la toma el agua, luego la toma la estructura del suelo. Si el suelo no la soporta, pues empieza su proceso de asentamiento que, como hemos visto, la propiedad que más sensible detecta esto es la relación de vacíos. Sin embargo, hay otra deformación del suelo que se llama consolidación secundaria. Recuerden que estamos trabajando con un suelo fino. Y los suelos finos presentan una característica llamada plasticidad. Si por ahí recuerdan su prueba de límites de consistencia, el suelo a la hora de estarle poniendo agua va cambiando su consistencia. Puede iniciar desde una parte muy rígida y tender hacia casi una suspensión. Aquí lo importante es la fracción coloidal, es la que le da esas propiedades de plasticidad al suelo. Entonces, cuando ustedes manipulan el suelo y se deforma, pues no hay ninguna consolidación ni transferencia de carga. Repito, es por una cuestión plástica del suelo. Eso es la consolidación secundaria. Hay suelos donde la consolidación secundaria puede llegar a ser igual o más importante que la consolidación primaria, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo en el laboratorio es consolidación primaria. Muy bien. Teniendo eso, esta consolidación primaria la voy a relacionar en porcentaje. Desde el 0 hasta el 100%, ¿sí? Pero recordar que esta consolidación es función del tiempo. Por lo tanto, en mi prueba de consolidación, yo voy a saber en cuánto tiempo el suelo alcanza el 50% de la consolidación primaria para cada etapa de carga. O, en su caso, en cuánto tiempo se alcanza el 90% de la consolidación primaria. No se determinan los dos. O es uno o es otro. El más importante es el de la consolidación al 50%. Ese es el más importante. Ese es el que vamos a determinar. En caso que no se pueda, ahorita vamos a ver un método gráfico para determinarlo, nos vamos con un método alternativo y determinamos el tiempo necesario para alcanzar el 90% de la consolidación primaria. Y le vamos a poner esa simbología, T50 y T90. ¿Qué voy a hacer? En cada etapa de carga, yo llevo una relación de tiempo contra deformación. Mínimo hasta 24 horas, o se deja el tiempo, la prueba, lo necesario para que termine la consolidación. De cada etapa de carga tengo toda esta información, desde lecturas en segundos, luego en minutos, luego en horas. Bueno, con eso construyo esta gráfica llamada curva de consolidación. ¿Cuántas curvas de consolidación hacemos en un reporte de la prueba de consolidación? En función de cuántas veces cargué al suelo. O sea, es una gráfica por cada vez. Podemos ver aquí que el tiempo lo tengo en minutos. Recuerden que es muy largo el tiempo, ¿sí? Arranco en segundos, luego en minutos, luego en horas. Para normalizar el tiempo lo estoy manejando en minutos.
Y del lado izquierdo tengo las deformaciones del suelo. Entonces, esta gráfica es por cada una. Ahora, puede ser esta geometría que vemos aquí o puede ser otra. Entonces, este método para determinar el T50 es a partir de generar unas fronteras del 0 y del 100% de la consolidación primaria. Si yo tengo definidas bien las fronteras, entonces puedo conocer el tiempo necesario para alcanzar el 50% de la consolidación primaria. Pero hay un detalle. Esta es la geometría que debería de tener mi gráfica. En la parte superior izquierda, una zona que inicia una cierta curvatura, luego un tramo recto central y luego otra vez otra curvatura en la parte inferior derecha. No todos los suelos se comportan así, ¿sí? Pero si ese fuera el caso, hay un método propuesto por Terzaghi para obtener estas fronteras. Repito, solamente si se parece a esto, que luego en algunos literatura le llaman la curva teórica de consolidación. Bueno, si no fuera el caso, entonces uso un método alternativo llamado método alternativo de Taylor para determinar el T90. Dentro de este canal hay un video en el cual explica el método de Taylor, ¿sí? Para determinar el T90. Pero el más importante por determinar siempre va a ser el T50. Si no lo puedo determinar, me voy con el método alternativo de Taylor. Vamos a pensar que sí, la gráfica cumplió con esto. ¿Qué hacemos? Bueno, ubiquemos el 100%. ¿Qué hago? Del tramo central proyecto una línea recta hacia abajo, igual que va el tramo recto central. Y después del último tramo curvo, también trazo otra línea recta. Va a haber un cruce entre ambas, pues ese cruce me determina precisamente en dónde llegamos al 100% de la consolidación primaria. Ya tenemos el 100% de la consolidación primaria. Eso es muy rápido. Claro, repito, siempre y cuando la curva de consolidación tenga este comportamiento, ¿sí? Si no lo tuviera, obviamente este método no lo podría usar. Ya desde aquí ya tendríamos problemas para trazar la línea del 100%. Ahora la del 0% es un método un poco más elaborado. Lo más importante es determinar un punto, lo vemos en la parte superior izquierda, de máxima curvatura o ubicado en la zona donde está la parte curva de la gráfica. Debe estar ubicado ahí, en esa zona. Pues, repito, eso es lo más delicado. Lo demás es sencillo. Nada más primero ubicar donde consideran que está un punto en esa curvatura. Se recomienda escoger después otro y repetir el procedimiento que ahorita vamos a explicar para estar seguros dónde está la frontera del 0%. Bueno, ya tengo ese. En la parte inferior determino qué tiempo tiene. Recuerden que abajo está en minutos, escala logarítmica, y ahí tengo un tiempo. Por ejemplo, 1.5 minutos. ¿Qué hago con ese tiempo? Me quedo con una cuarta parte de ese tiempo. Es decir, lo divido entre 4. Y ahora me sale otro tiempo menor. Bueno, ese tiempo menor lo vuelvo a ubicar en mi escala de tiempo en minutos. Ahí está ya ubicado. Recuerden que es una escala logarítmica. Trazamos la vertical y vuelve a cortar a la gráfica en la parte superior. Eso define dos puntos en los cuales puedo trazar qué distancia hay entre ellos. Olvídense de la escala que está del lado izquierdo. Simplemente, ¿qué distancia hay entre ellos? Bueno, esa distancia, lo que voy a hacer es ponerla otra vez arriba. Y me sale otra línea. Y esa línea es la que me determina la frontera del 0%. Repito, para verificar esto, se puede escoger otro punto que esté dentro de esta curva y repetir este procedimiento para estar seguros por dónde pasa el 0%. ¿Por qué es importante tenerlo ya bien definido? Porque entre el 0 y el 100, precisamente en ese espacio, se encontrará el 50%, que es el que me interesa. Trazo una línea horizontal a la mitad de estas dos fronteras y en la escala del tiempo, en la parte inferior,
puedo determinar cuánto vale el T50. Para este ejemplo valdría 12 minutos. Como pueden ver, el procedimiento está muy supeditado a que la gráfica, la curva de consolidación, se parezca a la curva teórica. Eso facilita bastante su procedimiento. En caso que no se pueda, vamos a usar el método alternativo de Taylor para determinar el T90. Y no es necesario determinar los dos. O es uno o es otro. El principal, T50, y si no, T90. Ahora, en esta parte inferior, observamos que aunque dice ahí la frontera que llegamos al 100%, aún se sigue deformando el suelo. Muy lento, pero se sigue deformando. ¿Sí? Vean que, por ejemplo, ahí en la parte inferior tengo la frontera de 1000 minutos. Son aproximadamente un poco más de 16 horas. La prueba se deja mínimo 24 horas. Entonces se sigue deformando. ¿Eso a qué se debe? A la consolidación secundaria. Ahora, aquí hay un detalle. No podemos decir terminó la consolidación primaria e inicia la consolidación secundaria. No, son dos fenómenos simultáneos. Al mismo tiempo están actuando. Lo único que puedo afirmar aquí es que ha terminado la consolidación primaria y continúa la consolidación secundaria. O sea, continúa, no inicia. ¿Sí? Entonces, a eso se debe esa continuidad que desde un inicio también existe, y es por flujo plástico del suelo.